Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos como congregación local que tú nos hables esta mañana, que lo hagas, Señor, como tú lo puedes hacer, de forma eficaz y poderosa, que nosotros podamos atender tu voz como lo que es, Señor, como una autoridad sobre nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Se sabe que el emperador Teodosio escribió todo el Nuevo Testamento con su mano a fin de aprenderlo de memoria. El príncipe Jorge de Transilvania leyó la Biblia 27 veces. Un rey de Aragón la leyó 14 veces con un comentario cada vez. Un noble francés llamado de Renty leía 3 capítulos de rodilla cada día, orando más o menos largamente entre versículo y versículo, según la inspiración que el mismo texto le daba. Ha sido apreciada la palabra de Dios en tiempos más difíciles y menos livianos que los nuestros. La pregunta, iglesia, es ¿cómo la apreciamos nosotros? Propongámonos, bien digo, entender y recordar más la Biblia, pues a través de ella Dios nos guía y fortalece para llegar hasta el final. Amén. El primer punto de esta predicación es recordar nunca está de más. Amén. Recordar nunca está de más. Es el propósito claro del apóstol Pedro, ¿cierto? Que sus lectores tuviesen este concepto de recordar. De hecho, se repite el término en 3 veces desde el versículo 12 al 15. Dice, recordarles estas cosas, versículo 12, recordándoles estas cosas, verso 13, y ustedes pueden recordar, versículo 15. John MacArthur dice, la verdad siempre requiere repetición, porque los creyentes olvidan con mucha facilidad. Hay en el texto, ¿cierto? Desde el 12 al 15 hay conceptos que son bastante singulares respecto de este recuerdo, características que imprimen en el texto. Lo primero es que debemos recordar la palabra del Señor, y aunque muchas veces parece innecesario, ¿cierto? Porque cuando leemos el texto, mira cómo lo describe el apóstol. Aunque ustedes ya las saben, ¿sí? Los lectores de Pedro sabían estas cosas que él estaba a punto de mencionar. Y dice, y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Es decir, no solo sabían la verdad, sino que vivían de acuerdo a esa verdad, pero con todo, Dios, el Espíritu Santo, decide que es necesario volver a recordarles. Lo cierto, iglesia, que en un mundo saturado de mentiras, recordar la verdad con insistencia nunca será tiempo perdido. ¿Qué más decir en la globalización que vivimos hoy,
la publicidad, los medios de comunicación nos saturan en distintas formas de mentiras. Y muchas veces nosotros somos renuentes a exponernos a la verdad. Utilizamos argumentos como, esto yo ya lo sé, frente a alguna enseñanza que ya hemos oído. Podemos incluso estar viviéndolo, dice el texto, podemos saberlo a la perfección, pero aquí viene como Dios, ¿cierto?, que es mucho más sabio que nosotros, quiere repetirnos ciertas cosas. Amén. Y cuando el contenido es la palabra del Señor, créame que es necesario que lo recordemos. Dios tiene mucho mejor conocimiento del alimento espiritual que nosotros requerimos. A veces nosotros estamos pensando que necesitamos más, qué sé yo, motivación, necesitamos más mirar hacia adelante, etcétera, pero Dios sabe infinitamente, mucho mejor lo que a nosotros nos hace falta. Otro aspecto del texto es que el apóstol describe que él lo hace hasta la muerte. La partida de Pedro aquí en este contexto, cuando él está escribiendo, era algo que iba a suceder en cualquier momento. Algún autor dice que él ya tenía algo así como 70 años o más y posiblemente estaba escribiendo desde una prisión romana. Además a eso se le sumaba la particular declaración que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan le hace, de que él iba a experimentar, ¿cierto?, la muerte. Y este escenario, ¿cierto?, hay algo particular en el texto, no sé si usted lo logra ver, porque si nosotros fuésemos Pedro, la pregunta honesta que debiésemos hacer, ¿qué haríamos nosotros si tuviésemos esta información respecto de nosotros mismos? ¿Qué quiero decir? Si tú supieses que te vas a morir pronto, ¿qué harías con tu vida? Es una buena pregunta, porque el apóstol Pedro nos muestra aquí que él estaba invirtiendo, por decirlo así, se estaba gastando en la obra del Señor Jesucristo. Estaba invirtiendo su vida en lo que él ya se había comprometido previamente con el Señor. ¿Viviríamos así nuestros últimos días, iglesia? O más bien, según el parámetro de la gente que no conoce a Dios, buscaríamos disfrutar lo mejor posible, reuniríamos todo nuestro dinero, venderíamos todas nuestras cosas y nos iríamos a viajar por el mundo. Es una buena pregunta. De paso, el pasaje tiene una doble implicación porque nos invita a reflexionar en eso, pero mantiene, ¿cierto?, el aspecto de que debemos recordar ciertas verdades siempre. Y lo tercero que también vemos con claridad es que hay un testimonio escrito, ¿cierto? Hay un testimonio escrito que el apóstol Pedro deja de forma muy clara en el verso 15. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, es decir, cuando Pedro partiera a la presencia del Señor, ustedes puedan recordar estas cosas. Ahí, con bastante seguridad, está hablando de esta misma carta. Porque de qué otra forma iban a sus oyentes o sus lectores, más bien dicho, a recordar lo que él quería poner en énfasis, era a través de esta escritura. Ese era el testimonio. Por eso decíamos en la introducción que esta carta, esta epístola tiene un carácter de testamento, ¿cierto? Y decíamos también en su oportunidad que en el testamento usted no tiene espacio para cosas superfluas o cosas secundarias, se va a enfocar en lo necesario, en lo importante. Por lo tanto, aquí en este primer punto de la predicación, ¿cierto?, que yo denominé recordar nunca está de más, están estos dos aspectos. Por un lado, la disposición de Pedro a servir a la iglesia. Su carrera ya estaba terminando y estaba cumpliendo con el requerimiento que el mismo Señor Jesucristo resucitado le había hecho. Vamos a Juan 21, 15, 17, página 1110. Página 1110. 15 al 17 dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Tres veces, ¿cierto? Una pregunta similar. Nos hacen recordar también las tres veces que Pedro negó a Jesucristo, ¿cierto? Y ahora Pedro, ¿cierto? Estaba cumpliendo con esto de amar a la iglesia a través de esta epístola y a través de su trabajo, ¿cierto? Que con toda seguridad él ya había hecho en estas iglesias. Amar al Señor, queridos hermanos, supone amar a la iglesia. No podemos separar ambas cosas. No podemos pretender amar a Cristo y no amar a su iglesia. Son dos hechos inalienables, ¿sí? Que no es posible separar por mucho que nosotros muchas veces nos estemos justificando. Por otro lado, la instrucción constante del apóstol a recordar. Debemos tener en cuenta este verbo, debemos recordar la palabra del Señor, amada iglesia, como si nuestra vida dependiera de ello. Debemos recordar la palabra del Señor y el mensaje que está expuesto, el contenido de ese recuerdo que viene posteriormente también, pero esto lo podemos ampliar a toda la Escritura. Tenemos la necesidad de recordar la palabra del Señor como si nuestra vida dependiera de ello. Todo lo que nos merece la pena recordar, lo guardamos ahí en el disco duro, ¿no? Que hablar de fechas importantes, que hablar de las famosas claves hoy en día. Usted tiene acceso a tiene su cuenta ahí millonaria en su banco, usted no va a olvidar su clave. ¿Cierto? Porque ahí hay un tesoro escondido. Entonces, si yo olvido mi clave, la palabra es un tesoro inestimable, mucho más precioso que cualquier cuenta bancaria. Sin embargo, debemos nosotros mejorar nuestro ejercicio en la palabra del Señor. Propongámonos entender y recordar más la Biblia, más la Escritura, pues a través de ella Dios nos guía y fortalece para llegar hasta el final. El segundo punto que nos manifiesta el texto desde el verso 16 al 18 es que Pedro se constituye en un testigo fiel. En un testigo fiel, dice el texto, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ahí está estableciendo entonces que él había sido un testigo, que él lo había visto y que se estaba separando, ¿cierto?, de aquellos que estaban inventando fábulas ingeniosamente inventadas, dice el texto. Pedro se diferencia, hace un contraste entre estos que estaban predicando este tipo de cosas y él, que lo había visto en primera persona. Él había visto eso y después el texto incluso añade, sino que fuimos testigos oculares, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos, haciendo alusión a los apóstoles, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Había sido un testigo que había visto y que había oído. El hecho que se nos está describiendo aquí es justamente la transfiguración del Señor Jesucristo. Podemos leerla en Mateo capítulo 17, 1 al 3, en la página 1000 de su Biblia. Mateo 17, 1 al 3. 6 días después, bueno, quizás vale la pena, hermano, leer el versículo inmediatamente anterior. El 28 dice: en verdad les digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Luego el verso 17 dice: 6 días después, eso tiene una unión de contexto, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol
y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bueno, el relato sigue, pero para los que nos concierne, quiero leer solamente hasta allí. Ese es el relato de la transfiguración y es el mismo relato que ahora Pedro está describiendo, ¿cierto? No fue algo que a él le contaron, no fue algo que él leyó, fue algo que él en primera persona pudo ver y pudo escuchar esta voz del cielo. MacArthur dice, este suceso tenía la intención de ser un anticipo de su majestad que habría de manifestarse en su segunda venida. Por eso yo leía el versículo inmediatamente anterior, porque da cuenta de eso, ¿cierto? Que fue un anticipo de lo que finalmente, cuando el Señor vuelva por segunda vez, todos podremos ver. El Señor mostró algo de su gloria, mostró su gloria. Enfatiza entonces el apóstol Pedro su calidad de testigo y, como yo decía anteriormente, establece una diferencia, un contraste contra las fábulas ingeniosas que son inventadas, propias de los falsos maestros que se habían introducido a la iglesia, trayendo desafíos doctrinales, amados hermanos que hoy nos siguen acompañando. Usted ha escuchado, por ejemplo, el origen de los mormones, ¿sí? De los musulmanes. Son historias bastante particulares. Y aún dentro de las propias filas evangélicas, por mencionar algunas cosas, ¿cierto? Visiones, aviones, telones bajando desde el cielo mostrando multitudes, donde curiosamente todos los que reciben este tipo de visiones son hombres que son llamados por Dios, pero para que no para tanto que Dios sea exaltado, sino para que sus nombres sean conocidos. Recuerdo muy bien una historia de un famoso predicador colombiano, que él tenía algo así como 200 personas en su iglesia, pero él no se conformaba con esta realidad tan pobre de iglesia. Y dejó esas 200 personas y enfrentó a Dios y le dijo, yo no me conformo con tan poco, yo quiero que tú me des más. Y bueno, y ahí comienza, ¿cierto?, su revelación. Efectivamente, levanta una iglesia multitudinaria, cuyos alcances doctrinales incluso llegaron a Chile y prácticamente se exportaron a cada país de Latinoamérica. Y vemos como eso es muy común aún dentro de ámbitos cristianos. Lejos, ¿cierto?, está la intención del texto de poder avalar ese tipo de cosas. De hecho, el apóstol Pedro está hablando de esta revelación de forma especial y específica para establecerse en contraste con las fábulas artificiosas, como un hombre llamado por Dios, autorizado por Dios, como un apóstol que había visto, que había estado con el Señor Jesucristo. Y note usted que aquí no es tanto el tema de exaltar al hombre, sino que Pedro entendía que estos falsos maestros estaban desafiando justamente la deidad de Cristo. Con sus fábulas artificiosas estaban poniendo en juego, ¿cierto?, la deidad de Cristo. Dice el texto de su poder y su venida. Podemos implicar que justamente ahí está el desafío doctrinal o la desviación doctrinal que estos hombres estaban trayendo a la iglesia. Estaban poniendo en dudas asuntos como el poder de Dios para salvación y la venida, la prometida venida del Señor Jesucristo. Entonces acá el apóstol, ¿cierto?, sienta base, dice, nosotros lo vimos, pues recibió honor, gloria de Dios Padre. La majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado. O alguien lo traduce como es de mi misma esencia, en quien Dios se complace. Hay un contenido cristológico, ¿cierto? La cristología estudia a Cristo. Y ya estaba siendo atacada por los falsos maestros en este contexto. El apóstol está respondiendo a través de esta visión que él y algunos pocos apóstoles tuvieron la oportunidad de ver a todas estas entredichos respecto de la figura de Cristo. Los testigos fieles, hermanos, eran puestos en duda por los falsos maestros y obviamente sus enseñanzas también. En donde sea que Jesucristo
Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, esté siendo atacada, los alcances de dicha tergiversación son nefastos. Pues si Cristo no es Dios, nosotros estamos condenados. Amén. Nuestra redención y nuestra reconciliación está en juego. Así como Pedro fue un testigo y da cuenta de este hecho en este pasaje, ¿cierto? Tenemos un llamado similar nosotros a ser testigos del Señor. Tal vez no en este escenario de transfiguración, pero sí a ser testigos de su verdad. Y hay un texto que siempre ha llamado mi atención en Gálatas 3, capítulo 3, verso 1, en la página 1196 de su Biblia. Leámoslo, por favor. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Los Gálatas, hermanos, nunca vieron a Jesucristo crucificado. ¿Sabía usted? Ellos no lo vieron. ¿Pero qué fue lo que sí ellos recibieron? La predicación. La predicación nos expone y nos pone a nosotros también en calidad de testigos. No importa que nosotros no hayamos experimentado algo como la transfiguración. No importa, hermano, que tú nunca has escuchado la voz audible del Señor Jesucristo, como muchos dicen estar escuchando, incluso hasta el día de hoy. No importa que no tengas sueños o cosas de ese tipo. Tenemos una revelación, y como vamos a leerlo posteriormente, más segura, más cierta que esa. Más confiable, más certera. Y es la revelación escrita de su palabra. Y eso nos pone a todos nosotros en igualdad de condiciones como Pedro, no en su calidad de apóstol, de enviado, con un ministerio único y fundamental como vimos en el comienzo, pero sí como testigos. Debemos ser testigos de la verdad. Debemos ser testigos de Jesucristo, de su obra. Mediante la predicación somos llamados a ser este tipo de testigos. Como el propio apóstol Pedro dice en su primera carta, ante todo aquel que demande razón de nuestra fe, y hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Propongámonos, iglesia, entender y recordar más la Escritura. Si queremos ser testigos fieles, tenemos que entender y recordar y relacionarnos con la Escritura, pues a través de ella Dios nos guía y nos fortalece para poder llegar hasta el final. Por último, el tercer punto de esta predicación es la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, estos dos versículos podrían dar para más de alguna predicación. Dice, así tenemos la palabra profética más segura, en contraste a las experiencias personales. Tenemos ¿qué? La palabra profética más segura. En ella no hay error, es 100% confiable, pues emana de Dios mismo, queridos hermanos. Segunda de Timoteo 16:17, la página 12:28. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La naturaleza de la palabra del Señor hace que en nosotros los hombres tenga efectos como ningún otro libro lo puede tener. Usted puede comprar libros de autoayuda, de superación personal, de lo que quiera, pero ningún libro tiene el poder que tiene la palabra de Dios, porque ha sido inspirado por Dios. Esa palabra, ¿cierto? Ha salido de la boca de Dios mismo. El texto también nos dice que por su calidad, ¿cierto?, de inspiración, por su calidad de seguridad, de certeza, es capaz de ayudarnos en el tránsito hacia lo eterno.
se dispone de las Escrituras, disponemos de las Escrituras. Y el apóstol hace una bella analogía aquí, una metáfora, lo compara a la lámpara en un lugar oscuro. Dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Vuelve a enfatizar, mientras en los primeros versículos nos dijo 3 veces que teníamos que recordar ciertas cosas, ahora vuelve a decirlo, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Cuánta atención le damos nosotros a la palabra de Dios? Como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones, dice el texto. Eso tiene una perspectiva escatológica, ¿sí? Cuando el lucero de la mañana despunte, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo tú y yo podríamos dejar de relacionarnos con la palabra del Señor? Cuando tengamos a Cristo frente a nuestros ojos en su segunda venida. Y hay una garantía hermosa, amados iglesia, y es que nos ayuda, nos ilumina. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desorientados? ¿Usted se ha sentido desorientado sin saber qué hacer o qué decisión tomar? ¿Se ha sentido, como dice el texto, tal vez en oscuridad respecto de algo? Amada iglesia, si se ha sentido desorientado, si se ha sentido en oscuridad, aquí usted tiene toda la luz que necesita para dirigirse en la palabra del Señor hacia este evento magnífico que aguardamos los cristianos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 20 dice, expone las implicaciones de lo que estaban haciendo los falsos maestros otra vez, ¿cierto? Y que también lo siguen haciendo hasta hoy. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No podemos tomar la Biblia e interpretarla a nuestro antojo subjetivo, hermanos. Es una denuncia frente a esta interpretación privada, así como previamente denunció las fábulas ingeniosamente inventadas. Ahora Pedro dice que este es el sello de los falsos maestros. Como decía el pastor Sugel Michelén hace un par de semanas en una conversación en la radio, los falsos maestros son verdaderos magos sacando conejos desde sus sombreros. Ellos sacan conclusiones, afirmaciones, ideas, doctrinas que no están en el texto bíblico. Así como un mago es capaz de sacar un conejo que aparentemente no existe desde su sombrero. Lo hacen en base a su astucia, a su carisma, a su manipulación y a una música suave que es capaz de seducir a muchos. Porque tal como el propio apóstol Pablo le menciona a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 4:3, veamos ese texto. 2 de Timoteo 4:3 describe también la realidad de nuestros días. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Sería una buena estadística saber, por cada predicador fiel a la Escritura, cuántos falsos maestros existen. Confirmaría, creo, absolutamente este texto. Por cada pastor que está haciendo un trabajo fiel a la palabra del Señor, que se está sometiendo a la Escritura y que no está sometiendo a la Escritura, ¿cuántos falsos maestros hay? No queremos saber, amada iglesia, lo que el texto significa para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Queremos saber lo que el texto significa. Amén. Queremos saber lo que el texto está diciendo. No puede ser de interpretación personal.
Pues como muy bien lo dice el verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de la voluntad humana. La interpretación personal sugiere que es un acto de la voluntad humana, no sé si me entiende. El que interpreta sin tomar en consideración lo que este libro es, lo hace por un acto de la voluntad humana, por lo tanto va a llegar a conclusiones erradas. Pero debe tener en cuenta de que cuando fue dada la Escritura, no fue dado por acto de la voluntad humana, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahí está, cierto, Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró a estos hombres de una manera que no podemos resolver absolutamente, ¿cierto? Dios guió el proceso de la Escritura, aún haciendo uso de las contingencias de los propios autores humanos. En general no es un dictado mecánico. Algo hay de eso en el Antiguo Testamento con algunos profetas, pero no es el patrón. Vemos en la Escritura que el propio apóstol Pedro, el apóstol Pablo dan cuenta de sus situaciones. Y Dios utilizó esas situaciones para traer su verdad, su revelación. Hay un misterio ahí que nos sobrepasa, pero es esta la palabra de Dios, fue lo que Dios hizo a través de su Espíritu con estos hombres, que ellos sí eran falibles, pero lo que estaban escribiendo era absolutamente inspirado e inerrante, sin error, infalible, amada iglesia. Por eso no tenemos nosotros los hombres el derecho de pervertir la palabra del Señor, de torcer la palabra del Señor para nuestros propios fines egoístas. Todo predicador de la palabra del Señor tiene el deber delante del Señor de enseñar y predicar lo que el texto dice, porque aquí está en juego, hermanos, la salvación de los hombres. La Escritura, amada iglesia, merece toda nuestra atención. Merece ser tratada y abordada con la reverencia que merece, pues es la palabra de Dios. Propongámonos entender y recordar más la Escritura, más la Biblia, pues a través de esta poderosa palabra Dios nos guía y, como hemos visto, también nos fortalece. También fortalece nuestra calidad de testigos. No sé a quién le ha pasado, pero en más de alguna oportunidad no tenemos los argumentos para una conversación con alguien. Y no es que no esté en la Biblia, es que nosotros no nos hemos preparado en lo que la Biblia dice. Por eso que las advertencias y atenciones del apóstol Pedro son tan útiles también para nosotros hoy. Primero, porque es un texto inspirado por el Espíritu de Dios, es de otra naturaleza. Pero en el escenario del apóstol Pedro, en medio de la tergiversación, y antes de describir en el capítulo que vamos a empezar a ver la próxima semana, capítulo 2, donde se hace el perfil del falso maestro, note usted lo que el apóstol viene a hacerles recordar a estos hermanos. La palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es más segura. La palabra de Dios no es de origen humano, es de origen divino. La palabra de Dios tiene ciertas características, no son fábulas artificiosas. Y no es algo que necesariamente te va a seducir o te va a llamar la atención. Tiene que ver con lo que estos hombres también vieron y fueron testigos. Que el Señor, amada iglesia, nos ayude a alinearnos con estas verdades tan grandiosas, tan profundas. Así que esos fueron los 3 puntos de esta mañana para que usted los pueda recordar, ¿sí? Nunca está de más recordar. Debemos ser testigos fieles y tenemos la palabra de Dios como una fuente inagotable, no solamente de información, sino de vida espiritual, que nos garantiza la llegada a la meta de forma segura. La llegada a la meta de forma segura. Oremos, iglesia. Cierre sus ojos. Dios Padre, te rogamos, fijes esta palabra en nuestros corazones. Danos un aprecio más adecuado hacia tu revelación escrita, más de acuerdo a lo que ella es, que sea estimada por nuestros ojos como el verdadero tesoro que es,
y podamos así beneficiarnos, Señor, en crecimiento, en madurez espiritual. Que toda tiniebla propia de este mundo caído sea disipada por la luz y claridad de tu enseñanza escrita y seamos fortalecidos, Señor, en medio de un mundo que cada vez más te da la espalda, en un mundo saturado de las mentiras de Satanás. Necesitamos aferrarnos a esta luz con todas nuestras fuerzas. Recordemos, seamos testigos de esta poderosa e infalible palabra de Dios. Dios, muéstranos la belleza de Cristo. Y al conocer más de esa belleza, entenderemos cómo todo sucedáneo no tiene absolutamente ningún valor. Te lo rogamos como iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.